lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Gracias te damos, oh Dios. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias, oh Dios, porque hoy tenemos el privilegio, oh Dios, de estar en tu casa. Hoy te pedimos que tú nos hables a lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos que tu palabra, mi Dios, corra y sea glorificada, que corra como ríos. Hoy te pedimos que cada necesidad sea suplida. Hoy te pedimos, oh Dios, que cada corazón sea ministrado por la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu iglesia te da un fuerte amén y un aplauso para la gloria y el nombre del Señor. Fuerte, fuerte el aplauso para el Señor. Gracias, 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 Jesús. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Yo creo que le puedo dar un aplauso a los adoradores, que el Señor les siga usando para la gloria y la honra de su nombre. Si puede ponerse de pie y puede ir conmigo a la palabra en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 9. Estamos ya prácticamente casi finalizando la temática de este mes, que nuestros pastores, bajo la dirección del Espíritu Santo, han tenido a bien establecer en este mes: Jesucristo, el único Rey soberano. Jesucristo, el único Rey soberano. Y dice la palabra del Señor: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa.
Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey y su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú seas añadiendo bendición a tu palabra. Que seas tú, mi Señor y Dios, oh Dios, hablándonos a lo profundo de nuestros corazones en esta mañana. Que tú seas ministrándonos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, y en Él te damos gracias. Amén. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Jesucristo, el único Rey soberano. Desde la antigüedad se ha llamado Rey a Jesucristo en razón de el grado supremo y excelencia que Él posee, ya que del Padre recibió toda la potestad, el honor, la honra, el imperio y el reino. Su mismo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y dice Colosenses que por causa de su obediencia, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. La palabra de Dios fundamenta claramente que los mismos títulos que le asignaron a Dios Padre, como el Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes en el Antiguo Testamento, se adjudican a su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Al hablar de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, por supuesto necesitamos reconocer primeramente quién es ese Rey. Y que ese Rey, por supuesto, tiene un reino, porque no hay rey sin reino. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Y dice acerca de este Rey, el libro de Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos están con Él? Y los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. Tienen esas tres características principales. Estamos llamados a responder a ese llamado, a responder a eso que el Señor ha hecho, y que no lo hechamos nosotros, porque Él dijo: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Pero se nos demanda que los que estamos con Él necesitamos ser fieles. ¿Ven? Somos llamados y escogidos y fieles. En el capítulo 19 la Biblia dice: estaba vestido, hablando de este Rey de reyes, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. El Señor va a venir en poder y gloria, y la distinción que va a traer, dice la palabra en su muslo, que va a traer un título: Rey de reyes
y Señor de señores. Yo, como usted, le daría un aplauso a ese Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Veamos entonces lo que este título nos comunica exactamente de la persona de Jesús. Es una definición simple y llana. Rey de reyes significa que Jesús, como Hijo de Dios y Salvador, es absoluto, soberano y supremo. Es absoluto, soberano y supremo. Ahora bien, hay tres hechos importantes que se deben destacar del significado de este título. En primer lugar, Rey de reyes significa que no hay otro igual. Es el único e inigualable. Significa que no hay nada ni nadie más grande y superior que Él. Amén. El Salmo 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y de su entendimiento no hay nadie con quien se pueda comparar. No tiene comparación, no tiene ninguno igual, no tiene ninguno a la par con su autoridad y su poder. Él es el todopoderoso. Puede haber alguien que tenga poder en esta tierra, pero el poderoso, el Shaddai, el todopoderoso, es el Rey de reyes y Señor de señores. Tu Salvador, tu Redentor, aquel que te llamó, aquel que te compró con precio de sangre. En segundo lugar, Rey de reyes significa que Jesucristo no tiene limitaciones, porque no hay nada ni nadie jamás que se resista al poder y la fuerza del Rey de reyes. Él no está limitado. A veces nos preguntamos por qué Dios permite que pasen cosas. No es porque Él está limitado, es porque Él tiene propósito con todo lo que sucede y por algo lo permiten. Dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat, orando al Padre, dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el dar fuerza y poder, que no hay quien te resista? Josafat estaba recibiendo la noticia de que contra él venía un gran ejército. Y cita la palabra que Josafat tuvo temor. Pero Josafat era un hombre que había sido formado, era un hombre que había sido exhortado, era un hombre que había entendido que reinaba por la gracia y la misericordia de Dios. Y Josafat había sido instruido y exhortado por el profeta Jehú, y le dijo: mira lo que estás haciendo, porque estás torciendo el derecho. Y Josafat estableció jueces en Israel y le dijo a los jueces: miren bien lo que van a hacer, porque ustedes no van a juzgar por su propia cuenta, ustedes van a juzgar en nombre de Dios. Y Josafat, cuando viene esta circunstancia, Josafat hace este clamor, pero dice la palabra que él tuvo temor. Y por causa de esta circunstancia, clamó a Dios, proclamó ayuno, proclamó al pueblo en ayuno. Y Dios termina diciéndole: en este caso no habrá para qué peleéis vosotros, porque esta batalla no es tuya, sino de Dios. Hay batallas que tú estás librando que no son tuyas, que son de Dios. Hay batallas que Él las va a ganar, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Solamente puede, el Señor te dice: está quieto y conoce la salvación de Jehová. Señor le dijo a Moisés: los egipcios que veis ahora, no más para siempre los veréis. Tómale una foto, porque no los va a ver más. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Porque hemos creído en un rey, que es el único Rey de reyes y Señor de señores. Es el Rey soberano. Él hace como Él quiere. Él es soberano. Y
Por tanto, estos tres hechos nos dan una breve descripción de lo que significa y del por qué Jesucristo es Rey soberano. Porque estamos proclamando que Él es el único Rey y soberano. Amén. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos nosotros tener temor cuando conocemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el Todopoderoso, que es el que ha decidido entregar su vida en la cruz del Calvario, que se fue, pero dijo: yo no lo dejaré solo, le enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, y que dijo un día: no tengan temor. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para cuando yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Amén. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que cuando yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria a Dios. Si Jesucristo es mi Rey soberano, Él debe gobernar y dirigir mi vida. Ninguno de nosotros somos dioses. Todos los seres humanos nos rehusamos a someternos a una autoridad. Es la naturaleza que hay en el ser humano. Por eso necesitamos ser procesados, necesitamos ser formados, necesitamos ser edificados en la palabra. No nos gusta rendir cuenta y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo pongo mis reglas, decimos la mayoría. Yo soy mayorcito ya yo estoy grande. Yo puedo determinar qué es lo bueno o lo malo para mi vida. Esto significa que algunos pensamos que esto es libertad, pero no es libertad, es libertinaje. Esto sería libertinaje porque Dios nos está llamando. Dios nos llamó y Él nos eligió. Pero la tercera condición que dice que somos fieles. ¿Fieles a qué? A su palabra. ¿Fieles a quién? A este Señor, Rey de Reyes y soberano, que nos llamó por su misericordia, por su gracia, que nos transformó. Por eso el título que le he puesto a la palabra de esta mañana lo he llamado el Rey que transforma. El Rey que transforma. El Señor vendrá pronto a buscar a su pueblo. Seamos fieles, leales, oremos, velemos, mantengamos nuestra lámpara encendida, porque tú y yo rendiremos cuentas en el tribunal de Cristo. No para ser juzgados, para ver si vamos a ser salvos, no, sino para recibir la recompensa que el Señor tiene para ti y para mí. Jesucristo regresará a la tierra y todo ojo le verá. Vendrá a juzgar a las naciones y a establecer su reino aquí en la tierra. Y lo más tremendo es esto, que ya no viene solo, viene con un ejército, viene con su iglesia, viene a regir a las naciones, viene a establecer su reino en esta tierra, porque venimos como iglesia con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él no vendrá solo, vendremos con Él. Tenemos y necesitamos vivir confiados que un día seremos transformados, que un día veremos la gloria de Dios y vamos a ser establecidos en esta tierra con su reino milenial. Amén. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, atravesamos por tres etapas de lo que es la transformación, o tres periodos de transformación. Primeramente, cuando aceptamos y reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra que nuestra condición es transformada, somos transformados, pasamos de muerte a vida. Y porque Jesús, con su obra redentora, ya habiendo hecho en la cruz del Calvario el sacrificio perfecto,
nos compró con precio de sangre y nos libró del poder del pecado y de la muerte. Entonces ya la muerte no se enseñorea, ya tenemos salvación y vida eterna. Nuestras vidas son transformadas. Número 2, cuando la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Ya le conocemos a Él como Salvador, pero necesitamos conocerle como Señor. Necesitamos conocerle como ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no es lo mismo reconocerlo como Salvador que reconocerle como Señor. Cuando le reconocemos como Señor, estamos dispuestos a obedecerle a Él. ¿Y cómo le vamos a obedecer si no conocemos su palabra? Es su palabra la que nos da las directrices para vivir esta vida como Él le agrada. Es a través de su palabra que Él nos transforma. Es a través de su palabra, porque dice la palabra, el Señor: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso hay gente que nos dice de pronto: yo no asisto a la iglesia, pero yo creo en Dios, yo no hago nada mal. No es simplemente creer en Dios. La palabra dice: creed en Dios, hacéis bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero la condición que ellos tienen es que no obedecen. Ellos saben que Jesucristo es Rey. Ellos saben que el Señor de señores y el Rey de reyes en la cruz del Calvario derrotó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y sabe que le queda poco tiempo, porque pronto el Rey de Reyes y el Señor de señores aparecerá e irrumpirá los cielos con poder y gloria. A su nombre gloria. Si Jesucristo es mi Rey soberano, en Él hallaremos descanso. Los seres humanos debemos reconocer que somos débiles, frágiles y vulnerables, que debemos hacer las cosas no debemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y lamentablemente muchos de nuestros problemas van más allá de nuestra capacidad de resolverlo. Y por eso hay momentos donde el temor inunda nuestras vidas. Hay momentos donde parece que el futuro se pone oscuro, pero cuando entendemos y reconocemos en su palabra que Él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. En Él hallamos descanso. Él prometió que nos iba a pastorear en lugares de delicados pastos, que nos haría descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Gloria a Dios. Pero es cuando reconocemos que estamos en sus manos. Es cuando reconocemos que Él es nuestro Señor y Rey soberano. Es cuando reconocemos que no depende de nosotros, sino que depende de Él, porque Él es el que es poderoso, el todopoderoso. Nosotros podemos ser frágiles en momentos, podemos sentirnos cansados en momentos, podemos sentirnos que estamos en Lodebar, pero que el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue siendo nuestro Rey soberano, nuestro único Rey. Amén. Mantente firme como los soldados, que ningún viento te mueva, que nadie mueva, que te mueva, que Dios obrará en tu problema. Amén. En cualquier adversidad, en valle de sombra, en que estés atravesando en este momento, y aunque lleguemos a encrucijada, Dios siempre tiene una salida. Dios es poderoso para transformar cualquier circunstancia, por difícil que sea. Y la historia de Mefiboset nos muestra un esbozo de lo que es la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. La historia de Mefiboset es una historia que podemos decir que es una historia triste, pero con un final feliz. Es una historia que quizás ninguno de nosotros quisiéramos vivir, pero que en medio de toda circunstancia, aún Dios
tuvo misericordia de Mefiboset y le transformó sus circunstancias. Y de la misma manera quizás nosotros a veces atravesamos circunstancias, y quizás la mayoría de nosotros estamos atravesando circunstancias que estamos quizás clamando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Estamos en el proceso. En una oportunidad alguien me decía: tengo 20 años con esta enfermedad, estoy en el desierto, estoy en el proceso. Y a veces esto lo hacemos como disfrazando un poco la cosa, como para darnos un poco de ánimo, pero realmente los procesos de Dios, si nos vamos a lo que es el desierto y estudiamos por qué Israel tuvo 40 años en el desierto, nos vamos a dar cuenta que fue por su desobediencia. Y si ellos hubiesen obedecido a la voz de Dios con premura, los estudiosos dicen que el desierto de Israel se podía atravesar, algunos opinan que en 7 días, otros en 14 días. En fin, lo cierto es que podía atravesarse en línea recta en solo días, pero el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto. Entonces, los desiertos de tu vida y de mi vida van a ser proporcional a el tiempo que nosotros nos tardemos en entender y comprender lo que Dios nos está enseñando. Amén. El tiempo que nos tardemos nosotros en ir al Señor. Por eso, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios quiere cambiar nuestra realidad. Dios quiere hacer transformación en nuestra vida. Y muchos de nosotros estamos clamando por una transformación de nuestras circunstancias. Pero las circunstancias en nuestras vidas van a ser transformadas primeramente cuando nuestras vidas sean transformadas. Amén. Las circunstancias en nuestras vidas van a ser transformadas primeramente cuando nuestras vidas sean transformadas. Dios cambia nuestro entorno desde adentro hacia afuera. Por eso dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? David estaba ya en el palacio, ya estaba gobernando, establecido en su reino, pero David se acordó del pacto que había hecho con Jonatán. Así como Dios se acuerda de ti y se acuerda de mí. David se acordó que había hecho un pacto con Jonatán y que no estaba dispuesto a olvidarse de ese pacto. Y sigue diciendo: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. ¿Cuántos siervos hay aquí? Cuando Dios te pregunte: ¿eres tú María? ¿Eres tú Juan? ¿Qué vas a contestar? Tu siervo, tu sierva. María, la madre de Jesús, ¿qué respondió? He aquí la sierva del Señor. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa tierra árida, hostil, seca, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Era un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, que cayeron en desgracia como Mefiboset, porque alguien en algún descuido los dejó caer. Quizá alguno de nosotros se encuentre en Lodebar como Mefiboset. Quizá alguno de nosotros está atravesando circunstancias que de pronto no son producto
de nuestros errores o consecuencia de nuestras acciones, sino que son producto de las acciones de otro, de los descuidos de otro. En este caso, Mefiboset estaba viviendo una triste realidad, producto de que su abuelo Saúl no había obedecido a Dios. Había desobedecido la voz de Dios y por lo tanto fue quitado del reino. La palabra nos enseña que en el momento que hace la transición, que muere Saúl y David va a establecerse como rey de Israel, en ese momento hubo una conmoción. Y dice la palabra que Mefiboset tenía 5 años de edad. La nodriza, la que lo cuidaba en aras de querer proteger su vida, porque en esos tiempos se usaba que cuando un rey caía, el rey que comenzaba a gobernar buscaba a cualquier familiar que hubiera, cualquier descendencia, para matarlo, para que no hubiera luego una rebelión, para que no hubiera una oposición a su reino. Y sabiendo esto, esta mujer, la nodriza, sale corriendo con él, se le cae Mefiboset y dice la palabra que sufrió un fuerte golpe y él quedó lisiado de los 2 pies. Mefiboset, de alguna manera, representa a muchos de nosotros que alguien nos dejó caer. Quizás estamos atravesando circunstancias y situaciones difíciles en nuestras vidas porque la nodriza que se suponía que era la que lo cuidaba y la que resguardaba por su integridad física, lo dejó caer. Quizá alguno de nosotros, quien se suponía que debía de cuidarnos o quien se suponía que debía de actuar en consecuencia, más bien hicieron lo contrario. Quizás un cónyuge que quien se suponía que debía ser fiel, fue infiel, te dejó caer. Quizá un padre o una madre que cuando debería de haber cuidado, debería de haber más bien establecer en la vida de un hijo, de una hija, palabras de aliento, de edificación, más bien quizás vinieron palabras de condenación. Pero que todos nosotros podemos pasar por circunstancias similares. Pero ¿cuál es la diferencia que se va a establecer en nuestras vidas? ¿Qué hacemos nosotros con lo que nos sucede? ¿Qué vamos a hacer con aquellos? Porque aquel que su padre le puede haber dicho no sirves para nada, no vas a llegar a nada, puede tomar la decisión de creerlo, de aceptarlo y de sentirse que es un fracasado, o puede más bien tomar esas palabras para demostrarse a él, para demostrarle a Dios, para demostrarle a su padre que sí puede ser alguien en la vida, que sí puede llegar a ser alguien en la vida, que puede avanzar en la vida y que puede llegar a ser algo, porque lo que nos determina a nosotros no es lo que los demás dicen de nosotros, no es lo que los demás hicieron contigo, es lo que Dios dice que tú eres, es donde Dios dice que te va a llevar, es lo que Dios dice que, a lo que Dios dice que te llamó, porque no solamente que los que estamos con Él somos llamados y escogidos, sino que Él nos llamó y nos llamó con un propósito. Y el que nos llamó nos capacita, y el que nos llamó nos guarda. Fiel el que ha prometido, el cual también lo hará, dice el Señor. Entonces, cuando reconocemos a Jesucristo como Rey y Señor soberano en nuestras vidas, se va a hacer su voluntad, no la voluntad de aquel que el enemigo pueda querer usar, sino la voluntad de aquel que te llamó, la voluntad de aquel que te formó, la voluntad de aquel que te quiere transformar para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa.
David representa el corazón de Dios frente a la realidad de Mefiboset. David representa a ese rey soberano, a ese rey de reyes que te llamó. Porque David dice: haré misericordia de Dios. Haré misericordia de Dios. Y Dios, el que te llamó, quiere hacer misericordia en tu vida también. Amén. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fue por este pacto que David había decidido bendecir a Mefiboset, no por sus méritos. Tú y yo no estamos aquí por nuestros méritos. No somos lo que somos por nuestros méritos, sino por los méritos redentores de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Si lo cree, dale un aplauso. Es por el pacto que se consumó en la cruz, cuando Él dijo: consumado es. Ese Rey de reyes y Señor de señores estaba estableciendo su misericordia para ti y para mí. Cuando yo entendí en qué se traduce la palabra amor, que tiene que ver con dos palabras trascendentales, que una de ellas es misericordia y la otra es gracia. Para entender el amor de Dios para nuestras vidas, necesitamos entender esos dos conceptos. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecíamos. Merecíamos ser castigados, merecíamos haber muerto, merecíamos la paga por nuestros pecados, pero Él no nos dio eso, nos dio vida. En la cruz hizo un intercambio divino, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y la gracia tiene que ver con cuando Dios nos da aquello que no merecíamos. Amén. Entonces, no solamente Dios no nos da el pago por nuestros errores, sino que hace justicia en nosotros, sino que Dios nos da también, por su gracia y misericordia, aquello por lo cual no hicimos nada para lograrlo. Amén. Como su salvación, como su bendición. Dios, en su infinito amor y poder, nos escogió, nos llamó y quiere que le seamos fieles. Jesucristo es el verdadero Rey, quien se ha sentado en el trono de Dios para reinar con poder y autoridad, para traer sobre la tierra la verdadera libertad y restaurar el reino de Dios, su gloria y bendición sobre toda la humanidad. Sobre esta tierra que por causa del pecado se ha convertido para muchos en un lodebar, que no pueden y no quieren perdonar. ¿Sabe que hay una razón principal de muchas crisis, que es el hecho de no perdonar? El perdón tiene que ver con la justificación. Para la mayoría de nosotros es a veces fácil recibir y aceptar el perdón de Dios. Pero a la hora de perdonar, entonces nos cuesta. Algunos decimos que lo perdone Dios, pero Jesús dijo que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Él no nos perdonará a nosotros nuestros pecados. Entonces hay una condición. La palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es la condición que Él nos demanda. Necesitamos perdonar, porque si entendemos el perdón, necesitamos perdonar para poder ser también perdonados. En una oportunidad, una joven de 23 años que padecía lupus, cáncer en la sangre, ella estaba ya casi en estado terminal. Y fuimos a orar por ella. Y mientras estábamos ministrándole, entra una niña y le preguntamos si esa niña es mi hija. Y ahí el papá preguntó. El papá: no me preguntes por el papá, porque
nos separamos, nos divorciamos porque él era un maltratador y me maltrató a tal punto de que un día aló mi brazo y mi brazo se dislocó. Y cada vez que yo agarro algo de peso, mi brazo se vuelve a caer y tienen que llevarme nuevamente para llevar el brazo a su sitio. Eso es un proceso terrible que me toca atravesar. Y literalmente ella me dijo: no quiero saber ni quiero hablar de ese desgraciado. Y yo comienzo a entrar por allí y a tratar de persuadirla de que ella lo perdonara. Y luego de un buen tiempo de estarle explicando y tratando de persuadirla, llegó el momento que ella me dice: está bien, yo lo voy a perdonar. Acompañamos en oración y luego oramos por ella. Para hacer la historia corta, terminamos despidiéndonos. Ella llama a la mamá no escuchaba, estaba en el patio, y ella de pronto dice: yo los acompaño, y se para de la cama y va a la nevera en la sala y dice: aquí hay un jugo, ¿quieren un jugo? Y nosotros no nos percatamos de lo que estaba pasando porque no la habíamos visto todo el tiempo en cama, no nos acordábamos de que ella estaba en estado terminal. Y la mamá, cuando viene del patio, que ve a la hija frente a la nevera sacando jugo de la nevera, se queda asombrada y dice a pegar gritos: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y entonces hace así, dice: mami, Cristo me sanó, Cristo me sanó, Cristo me sanó, porque ella pudo perdonar. Ven. Y Dios se glorificó. Amén. Entonces, el perdón lo necesitamos nosotros. El perdón no es algo que es opcional. El perdón es una decisión. El perdón es algo que Dios nos demanda para poder seguir interactuando con nuestros semejantes. El perdón es lo más importante y trascendental en el plan de redención de Dios para el hombre. Porque no solamente restaura nuestra relación con Dios, sino que nos lleva a restaurar nuestra relación con nuestros semejantes. Y el perdón, cuando lo hacemos, produce en nuestras vidas libertad. Si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Y Dios quiere transformar nuestras circunstancias, pero Dios quiere transformar lo que hay dentro de nosotros. Dios quiere transformar nuestros corazones. Dios quiere transformar nuestras vidas para que podamos nosotros seguir caminando. ¿Y por qué a veces nos preguntamos: Dios permite cosas tan difíciles en nuestras vidas? ¿Por qué a veces nos toca atravesar circunstancias como la de Mefiboset y que podamos sentirnos en Lodebar? Porque es que Dios nos está preparando para la eternidad. Dios nos está preparando para estar con Él en las moradas celestiales. Por eso nosotros necesitamos vivir no solamente sabiendo que somos perdonados, sino entendiendo que debemos perdonar. Amén. Jacob, se le presenta el ángel y Jacob dice que luchó con el ángel y el ángel le decía: suéltame que raye el alba. Y el ángel y Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel le dice, lo bendice y le dice: no te vas a llamar más Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y lo has vencido. Pero ¿por qué Jacob le dice al ángel: bendíceme? Jacob no le estaba pidiendo bendición material. Jacob no le estaba pidiendo prosperidad al ángel. Acuérdese que Jacob era un hombre que había prosperado. Era un hombre que tenía cantidad de ganados. Era un hombre que había prosperado sobremanera.
Pero lo que Jacob le estaba diciendo al ángel cuando le dice bendíceme, lo que le estaba diciendo era transfórmame, porque me has bendecido. He tenido bienes de este mundo, pero sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo engañador. Sigo siendo el mismo de antes y no quiero seguir siendo el mismo, y estoy determinado a que tú me transformes hoy. Por eso él le dice bendíceme, transfórmame, y por eso le cambió el nombre. Y así como Dios cambia el nombre de la circunstancia que tú tienes, el rey que yo conozco, el rey que transforma circunstancias, aquel rey que transforma vida, es el rey que puede agarrar a un hombre, una mujer deprimido y convertirlo en hombre, una mujer valiente. Es el rey que puede convertir al más vil pecador en un predicador de su palabra. Es el rey que puede transformar cualquier circunstancia, pero quiere transformar cualquier corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Dios le dice a Moisés, cuando Dios se presenta, no sé, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando le dice, yo soy el Dios de Abraham, en otras palabras le está diciendo, yo soy el Dios que quiero ser tu amigo. Porque Dios le dice a Abraham, llamó a Abraham su amigo. Cuando en algún momento, en algún sueño, de alguna manera, Dios te diga, yo soy el Dios de Abraham, Dios te está diciendo, yo quiero ser tu amigo. Cuando Dios se presenta como el Dios de Isaac, se está presentando como el Dios de las promesas, como el Dios que cumple promesas. Pero cuando Dios se presenta como el Dios de Jacob, te está diciendo, yo soy el Dios que transforma. Yo soy el rey que transforma. Cuando Dios le dice a Moisés, se le presenta a Moisés y le dice, mete tu mano, que voy a transformar tu corazón. Dios necesita transformar nuestros corazones, necesita transformar nuestras vidas, para que nosotros seamos fieles y podamos un día estar en su presencia, en su reino eterno, y poder experimentar la gloriosa promesa de la eternidad, de la salvación. El rey te mandó a llamar. Siba se presentó a Mefiboset y le dijo, el rey te mandó a llamar. Y a ti y a mí no fue el rey David que nos mandó a llamar, fue el rey de reyes y el señor de señores. Fue el rey que te mandó a llamar y te llamó. Y me llamó para transformarnos. Es tremendo cuando a veces, cuando entendemos que circunstancias en la vida vienen para formarnos, para transformarnos. Dios le dijo a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón para que te persiga. Ya iban atravesando el mar, se había abierto el mar y Faraón los persigue. Y yo me imagino que tú y yo en esas circunstancias quizás nos hubiésemos quejado, quizás nos hubiésemos lamentado, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Por qué esta otra circunstancia? ¿Por qué? Pero Dios le dice a Moisés, me voy a gloriar en Faraón, voy a manifestar mi gloria. Hay circunstancias que vienen a tu vida y a mi vida para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué este nació ciego? Esto no fue sus padres o que pecaron, ni fueron sus padres ni este que pecó, sino que esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Hay circunstancias que han venido a tu vida para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Hoy Siba te está mandando a decir de parte del rey que él está en control de todo, que es el rey, el único rey y soberano
el Todopoderoso, que el que te llamó, el que ha hecho las promesas para tu vida, dice la palabra que es fiel y verdadero. Y Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aquel que abrió el mar rojo está abriendo camino para tu vida. Aquel que llamó a Mefibosé te está llamando a ti para transformar tu circunstancia. Aquel que llamó a Moisés, que aunque él le decía soy torpe de lengua, él transformó su lengua para que pudiera hablar de parte de Dios. Y Dios transforma tu circunstancia para que tú le puedas servir, para que tú puedas caminar, para que tú puedas seguir creyendo, para que tú puedas seguir avanzando hasta que Cristo venga por nosotros como lo ha prometido. Si puedes ponerte de pie. Gloria a Dios. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Fue el Rey el que te mandó a llamar. No temas. No temas, manada pequeña. No temas, que yo soy tu Dios. Yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te sostengo con mi diestra de poder, dice el Señor. Yo soy el que abro camino en el desierto y ríos en el sequedal. No temas, iglesia, yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo soy tu Rey. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Oh, no temas, no temas. Cree solamente y verás mi gloria, te dice el Señor. Hay circunstancias que ahora están siendo transformadas como fue transformada la vida de Mefibosé. En un momento la vida de Mefibosé fue transformada. Pasó de Lodebar al palacio del rey. Pasó de Lodebar a Jerusalén. Pasó de la crisis a la bendición. Así como Dios es poderoso para transformar tu circunstancia, porque el Rey que te llamó, Él está determinado en cambiarte. Porque hay algo importante. En el Salmo 46 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dice el Salmo 46: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario del Dios Altísimo. Jehová de los ejércitos, sigue repitiendo, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué Dios repite de esta manera que Él es el Dios de Jacob? Porque cuando se encontró con Jacob, que Jacob vio la escalera, que subían y bajaban ángeles, dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios que cumple las promesas. Yo soy el Dios que quiero ser tu amigo. Y le dice a Jacob: yo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que he de hacer contigo. Yo no te voy a dejar hasta transformarte. Yo no te voy a dejar hasta que tu circunstancia sea transformada. Yo no te voy a dejar. Voy a cumplir mi promesa. Y tú, oh Dios, y le dijo: te llamarás Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias. Gracias, oh Dios. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios que transforma las circunstancias, porque tú eres el Dios que transforma nuestras vidas. Gracias porque tu amor y misericordia ha sido derramado sobre nuestras vidas. Oh Dios, gracias. Gracias porque así como tú le prometiste a Mefibosé que le devolverías todo lo que había sido robado, todo lo que había perdido, así Dios, el Dios de restauración, te dice: voy a restituir lo que la vida te robó. Voy a restituir lo
lo que el diablo te ha robado. Voy a restituir porque Él es el Dios de restitución. Él es el Dios que restituye. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias. Bendigo en el nombre de Jesús cada vida. Bendigo en el nombre de Jesús cada familia, cada hogar aquí representado, cada mano que se levanta en señal de rendición, en señal de que te dice, oh Dios, cada hombre y cada mujer: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, he aquí tus hijos, he aquí tu iglesia. Oh, bendito en nombre del Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendigo cada vida aquí, bendigo en este lugar. Oh Dios, yo te pido que tú seas cambiando, oh Dios, toda circunstancia en bendición. Oh Dios, gracias.